Bienvenidos a mi canal una vez mu-s. CU superíndice 3 moes tu n. Espero que de maravilla porque yo estoy muy emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo que ya lo veru n es tu cargado de drama, intriga y por supuesto de los chismes que a todos nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de dos nombres que han estado en boca de todos durante mucho tiempo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que el título lo dice todo. Kerem Bürsin revela su verdad a Hande Erçel. ¿Copyright pasa realmente? Su es. Vamos a desentrar más menos juntos la telará más menos a de rumores, especulaciones y esperemos, la verdad de true s de la relación superíndice 3n, o la falta de ella, entre Kerem y Hande. Ya saben, esas relaciones que nos mantienen pegados a la pantalla, leyendo noticias, revisando redes sociales, es algo que a todos nos tiene enganchados. Y antes de que empecemos, quiero pedirles algo muy sencillo pero que me ayuda muchísimo. Si son nuevos por o si ya me conocen y disfrutan del contenido, por favor, suscríbanse al canal. Es una forma genial de apoyar mi trabajo y de no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones también copyright n, para que no se pierdan nada. Muchas gracias. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos en este drama. Para quienes no es tu copyright n tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos famosos y queridos del momento. Son conocidos por sus papeles protagonista superíndice 3 Nikous en la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo suspirar y enamorarnos de su química. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno a nivel mundial, y la química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable. Pero ¿por qué copyright Love is in the Air fue un copyright cito tan rotundo? ¿Qué copyright hizo que la gente se enamorara tanto de Eda y Serkan? La respuesta radica en la combinación perfecta de varios elementos. En primer lugar, la historia, un psicocuento de hadas moderno con un toque de comedia y romance que cautivó a la audiencia. La trama, llena de giros inesperados, momentos de alegría y tristeza, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos en cada episodio. En segundo lugar, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja logró transmitir a través de la pantalla una conexión palpable, una atracción innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía genuino y creíble. Esta química fue un factor crucial para el éxito de la serie, ya que el público se involucró emocionalmente con sus personajes y se identificó con su relación. En tercer lugar, la producción de la serie. La calidad de la imagen, la elección de locaciones, el vestuario y la música, todos estos elementos contribuyeron a crear un ambiente atractivo y envolvente. La serie estaba visualmente cuidada y cada detalle estaba pensado para que el espectador se sumergiera por completo en la historia. Finalmente, el fenómeno de las redes sociales. Love is in the Air se convirtió en un tema de conversación constante en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Los fans compartían sus teorías, comentaban los episodios en tiempo real y creaban contenido relacionado con la serie. Esta interacción con el público generó una comunidad de seguidores apasionados que contribuyeron a amplificar el éxito de la serie. Y como suele suceder, esa química traspasó la pantalla. Comenzaron a surgir rumores sobre una relación amorosa fuera del set. Los paparazzi los perseguían, las fotos juntos inundaban las redes sociales, y las revistas del corazón no dejaban de especular sobre su romance. Y sí, eventualmente confirmaron su relación, y durante un tiempo fueron la pareja de moda. Nos mostraban fotos juntos, se veían felices, eran la pareja perfecta. Su relación se convirtió en un tema de interés público, y cada paso que daban era analizado y comentado por sus fans y los medios de comunicación. Los seguidores de la serie, que habían soñado con ver a Eda y Serkan juntos en la vida real, se alegraron mucho cuando se confirmó el romance. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones para la pareja. La pareja era vista en eventos públicos como premieres, cenas románticas y viajes, y cada una de sus apariciones generaba un gran revuelo mediático. Sus fans se sentían identificados con su relación y soñaban con un amor tan apasionado y duradero como el de sus personajes. Sin embargo, como suele suceder en Hollywood, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente anunciaron su separación.
Y ahí es donde la historia se pone interesante, porque la separación fue extraña. No hubo comunicados oficiales detallados, no hubo explicaciones claras. Simplemente se separaron. Y esto, como es natural, encendió la curiosidad de sus seguidores y de los medios de comunicación. La noticia de la separación, que se anunció de manera discreta, generó sorpresa y tristeza entre sus fans. La falta de explicaciones oficiales solo alimentó la especulación y los rumores. Los medios de comunicación comenzaron a investigar las posibles causas de la ruptura, y la audiencia se mantuvo atenta a cualquier señal que pudiera dar la pareja. Y ahí es donde la incertidumbre y la especulación se apoderaron de la narrativa. Las preguntas empezaron a inundar las redes sociales. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las razones de la separación? ¿Había terceras personas involucradas? ¿Se trató de una simple incompatibilidad de caracteres? Y es aquí donde entra en juego el misterio que vamos a resolver hoy. ¿Qué pasó realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Por qué terminaron? ¿Hay algo de esa ruptura? A lo largo del tiempo han surgido varias teorías, algunas más creíbles que otras. Una de las más populares, y que a menudo se comenta en los medios turcos, es que la diferencia de personalidades jugó un papel importante. Algunos rumores sugieren que Kerem es una persona muy reservada y centrada en su carrera, mientras que Hande, siendo joven, podría haber estado interesada en disfrutar de la fama y la atención mediática. Esta diferencia de enfoque podría haber generado fricciones y, eventualmente, haber desgastado la relación. La idea de las diferentes personalidades es una de las explicaciones más comunes cuando se trata de las separaciones de celebridades. Kerem, conocido por su enfoque en su carrera y su discreción, podría haber encontrado difícil compaginar con la vida pública de Hande, que estaba disfrutando de la fama y el éxito. Esta diferencia podría haber generado desacuerdos y malentendidos. Kerem podría haber priorizado su trabajo mientras que Hande buscaba atención y reconocimiento. Estas diferencias, aunque sutiles, pueden acumularse y terminar por afectar la relación. Otra teoría se centra en la presión mediática. La fama y el éxito de la serie Love is in the Air los convirtieron en el centro de atención. Los paparazzi los perseguían a todas partes, las noticias sobre ellos eran constantes, y la presión por mantener una imagen perfecta pudo haber sido abrumadora. Es muy probable que esa constante exposición y la intromisión en su vida privada hayan contribuido a la tensión y al deterioro de la relación. La presión mediática es un factor que a menudo se pasa por alto, pero que puede tener un impacto significativo en las relaciones de las celebridades. La constante exposición a los medios, el escrutinio público, los rumores y la falta de privacidad pueden ser desgastantes para cualquier pareja. Los paparazzi, siempre al acecho, los perseguían a todas partes, capturando cada uno de sus movimientos y publicándolos en las revistas y portales de noticias. Las noticias sobre ellos eran constantes, y la presión por mantener una imagen perfecta era abrumadora. La constante intromisión en su vida privada, la falta de espacio personal y la imposibilidad de llevar una vida normal pueden haber contribuido a la tensión y al deterioro de la relación. La pareja se veía obligada a vivir bajo el foco de los medios, y cualquier error o desacuerdo era amplificado y analizado públicamente. Pero lo más interesante y lo que nos lleva a la verdad, que mencionamos en el título, es el comportamiento de Kerem después de la separación. Kerem, por lo general, es una persona que prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, después de la ruptura, comenzó a dar algunas pistas en entrevistas y en sus redes sociales que para muchos eran indirectas dirigidas a Hande. Esta actitud, que contrastaba con su habitual discreción, avivó la curiosidad y alimentó las especulaciones sobre lo que realmente había sucedido entre ellos. Sus declaraciones, aunque sutiles, fueron interpretadas por muchos como una forma de expresar sus sentimientos y reflexionar sobre la ruptura. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Kerem habló sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y el respeto en una relación. Para algunos, estas declaraciones eran una clara alusión a lo que pudo haber fallado en su relación con Hande. También, en algunas publicaciones de Instagram, compartió frases y citas que, para muchos, parecían reflejar su estado de ánimo y sus reflexiones sobre la separación. La comunicación, la honestidad y el respeto son pilares fundamentales en cualquier relación, y sus palabras fueron interpretadas como una señal de que estos valores pudieron haber sido vulnerados en su relación con Hande.
Las frases y citas que compartía en sus redes sociales, a menudo enigmáticas y reflexivas, generaron interpretaciones diversas sobre sus sentimientos y su proceso de duelo. Pero la verdad que Kerem revelu, o al menos que dejo entrever, se encuentra en una entrevista específica que generó mucha polémica y controversia. En esa entrevista, Kerem habló sobre la importancia de la compatibilidad y la necesidad de tener los mismos objetivos en la vida. En sus propias palabras mencionó que a veces, las personas pueden tener diferentes caminos y que, aunque se quieran mucho, esos caminos pueden separarse. Esta declaración, interpretada por muchos como una referencia directa a su relación con Hande, sugirió que, aunque sentía afecto por ella, sus aspiraciones y su visión de futuro eran diferentes y esto, lamentablemente, terminó por separarlos. En la misma entrevista, Kerem mencionó la importancia de la madurez emocional y la necesidad de aprender de los errores del pasado. Muchos interpretaron estas palabras como una crítica sutil a ciertas actitudes o comportamientos que pudo haber presenciado durante su relación con Hande. La madurez emocional, la capacidad de reflexionar sobre los errores y la disposición a aprender de las experiencias pasadas son cualidades esenciales para el crecimiento personal y para construir relaciones saludables. Kerem, con sus palabras, parecía estar transmitiendo un mensaje de introspección y de responsabilidad individual en el proceso de separación. Por otro lado, Hande, aunque es reservada, también dejó algunas pistas en sus redes sociales y en algunas entrevistas. Generalmente Hande ha mantenido un perfil bajo, evitando entrar en detalles sobre su relación con Kerem. Sin embargo, en algunas ocasiones, compartió mensajes sobre la importancia de la autoaceptación, el crecimiento personal y la superación de las adversidades. Los mensajes de Hande fueron interpretados como una señal de que estaba enfocada en su propio bienestar y en seguir adelante después de la ruptura. En sus publicaciones destacaba la importancia del amor propio, la resiliencia y la capacidad de superar los desafíos. En algunos eventos públicos Hande mostró una imagen renovada, con un estilo sofisticado y una actitud confiada. Para muchos esto indicaba que estaba decidida a dejar atrás el pasado y a concentrarse en su futuro profesional y personal. Su cambio de imagen, su estilo sofisticado y su actitud confiada fueron interpretados como señales de empoderamiento y de una nueva etapa en su vida. Hande parecía estar decidida a mostrar al mundo que estaba lista para seguir adelante, enfocada en su propio crecimiento y en sus metas profesionales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? CUL es la verdad detrás de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Aunque no podemos saber la verdad absoluta, ya que solo ellos conocen todos los detalles, podemos inferir algunas cosas. Diferencias de personalidades y aspiraciones parece ser que las diferencias en cuanto a personalidades y objetivos fueron un factor determinante en la ruptura. Kerem, con su enfoque en su carrera y su vida privada, podría haber tenido dificultades para compaginar con la imagen pública y los intereses de Hande. Presión mediática la constante exposición a los medios y la presión por mantener una imagen perfecta, probablemente, fueron un factor que contribuyó a la tensión y al deterioro de la relación. Comunicación y madurez emocional las declaraciones de Kerem sugieren que la falta de comunicación, la inmadurez emocional y la incapacidad de ambos para adaptarse a los cambios y a los desafíos de la relación, también jugaron un papel importante. Crecimiento personal ambos, por separado, han demostrado una clara intención de crecer y aprender de la experiencia. Han expresado la necesidad de enfocarse en sus propios caminos y de encontrar la felicidad individualmente. En resumen, la verdad detrás de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel es compleja y multifacética. Es probable que haya sido una combinación de factores, desde diferencias de personalidades hasta la presión mediática y la falta de compatibilidad a largo plazo. Lo importante es que ambos han seguido adelante enfocándose en sus carreras y en su crecimiento personal. Y aunque la historia de amor de Eda y Serkan en la pantalla nos hizo soar, la realidad, a veces, es diferente. En el mundo de las celebridades, las relaciones son a menudo sometidas a un escrutinio constante. La presión de los medios, las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública a menudo pueden afectar la dinámica de una pareja. La separación de Kerem y Hande, aunque triste para muchos, es un recordatorio de que las relaciones, incluso las apasionadas, pueden enfrentar desafíos y que en ocasiones, es necesario tomar caminos separados para encontrar la felicidad individual.
La historia de Kerem y Ande nos enseñó a que el amor en la vida real no siempre sigue el guión de las series de televisión. La realidad es compleja y las relaciones, como cualquier otra experiencia humana, están sujetas a cambios, a desafíos y a la evolución personal. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado a fondo la situación, hemos desenterrado las pistas y hemos intentado desentraoarla. ¿Verdad de la separación de Kerem y Ande? Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta tenerlos aquí y compartir estas historias con ustedes. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Kerem y Ande? ¿Creen que hay algo de lo que sabemos? ¿Qué opinan sobre las teorías que hemos comentado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.